escucharíamos. Sí. ¿Qué tal, mis queridos amigos de Sociality? Muchísimas gracias por acompañarnos un martes más. ¿Y sabe por qué le quiero agradecer? Por la puntualidad, por estarnos esperando 20 horas o'clock. Sí, ya sabe usted el consejo que siempre le damos, la puntualidad siempre será nuestra carta de presentación. Y bueno, como ya estamos nosotros viendo en estudios, le tenemos a nuestro invitado. Omar es la persona que nos va a acompañar esta noche. Él es parte de la Fundación para el Bienestar Emocional. ¿Qué es el bienestar emocional? Pues ya vamos a hablar un poquito, pero déjeme decirle que si usted no sabía ¿por qué no bajo de peso si hago tanta dieta? ¿Por qué esto de bienestar emocional es un proceso, es una transformación profunda? ¿En qué me pueden ayudar las conexiones invisibles que fluyen por mi vida? ¿Cómo puedo liberar al máximo mi potencial? Pues aquí está Omar, él nos va a aclarar ese y muchos temas más. Pero ¿sabe qué? Aquí usted no sabía que acabamos apenas en el mes de septiembre de no de festejar, pero sí de que usted sepa que el mes de septiembre es el mes de la prevención del suicidio. Ah, ¿usted sabía eso? Pues naturalmente que no sabían quizás algunos, otros de pronto se están enterando y por eso es que nosotros queremos conversar sobre esta dura batalla, sobre cómo marcar la diferencia, cómo puede esta fundación ofrecerle ese apoyo, esa comprensión, esa esperanza que necesitamos todos los seres humanos. Usted sabe que siempre que tocamos estos temas tan sensibles, les decimos lo mismo. Absolutamente todo el mundo necesitamos encontrarnos con nuestro yo y necesitamos esa estabilidad. Y bueno, sin más ni más, ya le damos la bienvenida a nuestro invitado. ¿Qué tal, mi querido Mar? ¿Cómo estás? Muy buenas noches con todos y con todas y muchas gracias por esta invitación que nos hacen a la Fundación para el Bienestar Emocional. Mi nombre es Omar Ruiz, soy psicólogo clínico y bueno, encantado de poder hablar de estos temas, ¿no? Que muy pocas veces se tocan en estos espacios, pero que son fundamentales a veces para que la gente se informe un poco, para que tenga conciencia también sobre estos temas. Así es. Mi querido Omar, iba yo a hablar un poquito de la misión y de la visión que da la Fundación de Bienestar Emocional, pero a mí me impactó tantísimo que ustedes también tuvieron ese trabajo en conjunto con este tema de las personas con cáncer, dando esa contención emocional. Así es que yo quisiera que esas palabras tan sentidas más bien salgan de ti y nos cuentes un poquito cuál es la misión y la visión de la Fundación Bienestar Emocional. Claro que sí, la misión de la Fundación está enfocada en poder apoyar a las personas en cuanto a lo que es su bienestar emocional, ¿no? Y sobre todo a personas que a veces no cuentan con los recursos para poder costearse un tratamiento, un proceso psicológico, que pues lastimosamente es costoso en el sentido de que no, públicamente a veces no se brinda este servicio, ¿no? Entonces se busca poder aportar a estas personas, poder apoyarles a superar situaciones de crisis, ¿no? Incluso también a poder desarrollar habilidades que necesiten las personas en su día a día, ¿no? Porque consideramos desde la Fundación que todas las personas tienen derecho a, eh, a poder solventar a veces estas problemáticas que lastimosamente no pueden hacerlas con sus herramientas, con sus recursos, ¿no? Omar, vamos desde el principio. En la introducción ya dijimos que ustedes son una fundación que apoyaron a un evento para las mujeres oncológicas. Me gustaría que un poquito nos participes cómo fue esa experiencia y que también que les invites a todas las personas que nos están escuchando y que posiblemente están pasando por estos procesos de cáncer, que busquen esa ayuda que necesitan, porque en realidad si hay fundaciones tan comprometidas como la tuya. Así es que comentémosles un poquito cómo fue la experiencia del sábado 26 de agosto en el que ustedes participaron justamente en este evento que se denominó Brillo Interior, Empoderamiento y Bienestar para Pacientes con Cáncer. Ujú. Bueno, en este espacio estuvo presente nuestro fundador, David Jaramillo, ¿no? Para dar una charla justamente sobre lo que tú mencionas.
y entender la importancia de cómo la salud mental nos afecta, ¿no? En este caso, cuando llega una enfermedad crónica, cómo nos llega a impactar también la parte mental, es decir, el poder motivarnos a continuar realizando actividades, a continuar con nuestro día a día, ¿no? Todo lo que eso implica. Entonces, es muy importante poder trabajar sobre esa herramienta, porque muchas veces incluso no nos permite continuar el tratamiento por esta idea de que mi vida está en riesgo, que puede haber la posibilidad de la muerte, ¿no? Entonces, cómo a veces eso me impacta tanto que puedo empezar a sufrir depresión, puedo empezar a sufrir ansiedad, ¿no? Entonces, fue un espacio muy bonito ver a todas las personas ahí, cómo han llevado sus procesos, cómo se motivan, ¿no? A pesar de lo difícil que resulta el tener una enfermedad crónica, pero a pesar de eso, escuchar algunas de sus experiencias fue, creo que, muy importante y creo que nosotros como profesionales de la psicología, algo que nos genera, digamos, este poder trabajar o este querer trabajar con las personas en salud mental es ver cómo logran sobrepasar estas dificultades. Perfecto. Ya que enfocamos ya el tema de David Jaramillo, bueno, David Jaramillo, él también es psicólogo y como ya nos dijo, él es el fundador y presidente de la fundación. Así es que David meses atrás habló justamente de la salud mental y dio a conocer que existen apenas 5 psicólogos por cada 100,000 habitantes. Me gustaría que un poquito le enfoques esta temática, quizás el tema de tener tan pocos psicólogos para tantos habitantes y también háblanos del tema de la salud mental tal como lo enfoca David. Ok, creo que esta perspectiva tiene que ver primero porque no hay unas políticas públicas, ¿no? Que aseguren que el Estado se ocupe de la salud mental. Creo que esa es una de las bases, digamos, del por qué hay tan pocos psicólogos en los espacios, siendo algo tan fundamental. Y ahora también viene este tema de la importancia que le damos las personas en general a la salud mental, ¿no? Hay un fenómeno que a veces ocurre y es que llegamos a los espacios o a los procesos psicológicos cuando ya estamos en el último, ¿no? Desbordados, cuando nuestra ansiedad ya está al límite, cuando nuestra depresión ya se ha vuelto crónica. Entonces no le damos esa importancia a la salud mental porque a veces también hay otros elementos del contexto que no nos permiten tampoco, ¿no? No hay una educación tampoco sobre la salud mental, es decir, que desde los colegios, desde las instituciones se nos hable de lo importante que es. Y son las mismas personas que asisten a los procesos psicológicos a veces que se dan cuenta de esto, de cómo necesitaba yo estar bien anímicamente para poder enfrentar otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, creo que esos dos elementos son fundamentales para entender un poco por qué todavía no hay estos espacios a nivel público, ¿no? Que a pesar de que hay psicólogos, también los psicólogos en lo que es la rama pública están sobresaturados, ¿no? Hace poco yo soy parte del cuarto Consejo Sectorial de Salud y ahí hablaban mucho de esto, de que hay pocos psicólogos y estos psicólogos están sobresaturados con turnos, los espacios de atención son muy pocos, ¿no? A veces las citas son cada 2 semanas, cada 3 semanas, si es que tienen la posibilidad, ¿no? Entonces, así es muy difícil poder trabajar sobre la salud mental. En efecto, el hecho mismo de que existan apenas 5 psicólogos por 100,000 habitantes, imagínate tú, es por eso que nosotros desde aquí, desde estas puertas de la radio, queremos invitarle a usted que busques ayuda. Si bien es cierto, ahí estamos viendo el déficit, pero busquemos una fundación, veamos espacios, veamos institutos, veamos universidades, veamos personas que se puedan sumar a que en realidad nos traten en qué, en todos los campos, como por ejemplo dentro de la fundación ellos tienen sus servicios de psicología clínica, terapia de pareja, terapia familiar, terapia para adolescentes, tienen coaching, tienen orientación vocacional, tienen psicología infantil, tienen psicopedagogía, tienen terapia de lenguaje, tienen nutrición. ¿Y por qué la Cecibel me habla de todo eso? Justamente por lo que le decíamos al inicio. ¿Cuántas personas no se insertan en programas de las dietas y por qué fracasan? ¿Verdad? Entonces, nosotros también queremos invitarle a usted, si por A o B
por temas de salud decide bajar de peso y no lo ha logrado pese a las dietas, pese al estar usted controlado con un profesional de la nutrición, pues ahora le invitamos que se acerque también a la fundación. Un poquito, Omar, podemos hablar básicamente de esto, del tema de la nutrición, del tema de bajar de peso y por qué no lo logramos, porque también es algo muy marcado no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Claro, la nutrición, igual que la salud mental, digamos que también es muy importante, ¿no? Y esto también tiene que ver con el contexto en el que hemos crecido, cómo nos hemos alimentado, ¿no? Cómo son nuestras dietas. Y lo segundo es también este fenómeno que ocurre alrededor del bienestar alimenticio, es decir, de pensar que el estar bien es estar flaco, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué implica eso? Entonces vemos en redes sociales muchas personas que hablan sobre esto, pero que a veces hablan de dietas que a veces no corresponden, de dietas muy riesgosas, muy peligrosas, ¿no? Entonces, eso conlleva a que muchas veces las personas empiecen una dieta y no la terminen, porque tal vez no se adecua a su manera. Entonces, los nutricionistas, bueno, no soy experto en el tema, pero sí un poco lo que hace el nutricionista es pesarte, medirte, ver cuáles son tus maneras de alimentarte, ¿no? Y desde ese espacio, desde tu propio contexto, generarte una dieta. Y que en sí, un nutricionista, como por ejemplo Andrés Galarza, que es nuestro nutricionista de cabecera, pues lo que hace no es quitarte alimentos, sino más bien tomar alimentos y que te alimentes bien, ¿no? Que comas lo que necesitas, lo que tu cuerpo te pide, dependiendo de tu constitución física, dependiendo incluso de tus recursos, porque eso es muy importante, ¿no? A veces vamos a nutricionistas que de por sí a veces también es muy costoso y también nos manda una cantidad de alimentos que a veces no podemos acceder. Entonces a veces también eso hace que la gente diga, no, no puedo seguir un nutricionista, no tengo el dinero, ¿no? Entonces nosotros también estamos muy pendientes de eso y de que se pueda adaptar a los recursos que poseen las personas. Qué interesante. Vamos entrando ya en calor en esta entrevista, mi querido Omar, y yo quisiera que nos hables un poquito del tema de Tras la sombra de la ansiedad, explorando sus causas y descubriendo su propósito en nuestras vidas. Ok, la ansiedad también es una de los padecimientos, digamos, más comunes, ¿no? En nuestra sociedad y hay que poder entender un poco cómo funciona esta ansiedad, ¿no? Los seres humanos, todos y cada uno de nosotros tenemos ansiedad, es decir, ¿quién no se preocupa por un examen? ¿Quién no se preocupa por ingresar a un trabajo? ¿Quién no se preocupa por ingresar a una universidad? Es decir, la ansiedad es parte de nosotros. Lo que sucede es que a veces esta ansiedad se convierte en algo que nos desborda completamente, ¿no? Entonces tenemos una sobrepreocupación sobre el futuro o sobre el pasado, ¿no? Y es difícil a veces lidiar con esta ansiedad porque son pensamientos automáticos que están en nuestra mente y que no nos permiten enfocarnos en lo que necesitamos enfocarnos en el momento, ¿no? Entonces tengo un examen y estoy sintiendo esa ansiedad unos días antes, entonces no me puedo concentrar, ni siquiera puedo estudiar y después se termina el examen y mi ansiedad continúa, ¿no? Me desborda. Entonces ahí llegan eventos como los ataques de pánico, ¿no? En los cuales sentimos que nuestra respiración eh, se, ag- se desborda un poco, sentimos estos pensamientos muy fuertes en nuestra cabeza, sentimos pensamientos incluso de muerte, ¿no? Esto es un poco lo que ocurre a veces con los ataques de pánico y entonces se convierte esto en un lastre muy difícil de llevar, ¿no? Y a veces no le damos esa importancia, es decir, aprendemos a convivir con ese malestar, pero poco a poco se va intensificando esta idea, estos pensamientos se van aumentando, este malestar físico y somático también se va volviendo más grande y mucho más difícil de llevar. Omar, ya dijimos que nos encanta la perspectiva que ustedes tienen como fundación porque amplían sus abanicos, pero también por medio de los convenios. Y uno de esos convenios es la colaboración y auspicio que firmó David Jaramillo días atrás con el laboratorio clínico Solin Lab. Obviamente ellos hacen el tema de los exámenes médicos y todo, pero me gustaría que un poquito les comentes cómo es lo que se va
entrelazando la actividad que ustedes tienen con el tema del laboratorio y cómo pueden nuestros amigos que ya son parte de la fundación y quienes se quieran incluir y visitarles y favorecerse de sus servicios, cómo pueden también acceder al laboratorio clínico. Claro, en este caso los consultantes que asisten tanto a la terapia psicológica como a la parte de nutrición y muy pronto ya aquí les envío que vamos a abrir lo que es fisioterapia a partir de este mes. Entonces, cuando necesiten este tipo de exámenes dentro de estos espacios, entonces van a tener un descuento, ¿no? Que les va a permitir acceder a eso. También estamos lanzando algunos talleres de nutrición, ¿no? Entonces próximamente también van a haber unos sorteos ahí que les permitan a las personas acceder y de esta forma tener una salud integral, porque acuérdense que a veces en nuestra salud no viene solo en lo psicológico, no viene solo en lo físico, sino que todo viene encadenado, ¿no? Entonces vamos a veces a nutrición y resulta que tenemos algún trastorno, entonces necesitamos abordar también ese trastorno desde la parte psicológica, pero también necesitamos hacernos unos exámenes, entonces es muy importante esta alianza que se hizo porque permite eso, una salud integral, es decir, que yo pueda ver todas las esferas que necesite trabajar en cualquier tipo de padecimiento o problemática que yo esté viviendo. Justamente lo que tú acabas de decir es exactamente, mis queridos amigos, como usted tiene que conducirse. No crea que posiblemente algún estadio que usted esté pasando es producto exactamente de cómo usted se siente, sino que pueden ser otros aspectos, como ya pusimos por ahora, por decir un ejemplo, el tema nutricional. Vamos ahora a lo que ya hablamos de introducción, Omar. Apenas en septiembre fue el mes de la prevención del suicidio. Es un tema importantísimo, son cosas que sí se dan, son cosas a las que también hemos visto en la televisión, escuchamos por la radio, por los diferentes medios, que también las personas de primera línea se enfrentan a este tipo de eventualidades y obviamente el manejo no es tan fácil. Así es que me gustaría primero que nos hables un poquito de la prevención del suicidio y segundo que nos regales unos tips a todas las personas que son primera línea y que tuviesen que encontrarse en este tipo de eventos, ¿cómo podrían manejarse? ¿Cuál sería su primera intervención? Ok, es muy importante cuando nos encontramos con estos casos el poder empatizar con la persona, ¿no? A veces hay esta idea de rechazar o de aislar lo que está sintiendo la persona emocionalmente, ¿no? Y esto hace que a veces la persona no se abra, no quiera compartir, ¿no? Para nosotros los psicólogos tal vez es más sencillo, es decir, porque nosotros trabajamos dentro de esta área, pero a veces, ¿qué ocurre con una enfermera, con un médico, ¿no? Entonces le resulta difícil el poder empatizar porque tienen que cumplir unos protocolos. Sin embargo, es muy importante poder acercarse, poder tener este primer encuentro desde la empatía, desde entender esta emocionalidad que siente la persona y que de pronto la situación le llevó a tener un intento de suicidio, ¿no? Ese es como el primer abordaje, poder empatizar, poder entender, ¿no? También, bueno, hablamos un poco de tips, ¿qué se puede hacer? Creo que es muy importante el poder hablar de la muerte, ¿no? El tema de la muerte es un tema como tan tabú que solo lo tocamos cuando llegan instantes como el fallecimiento de alguien cercano, ¿no? Entonces es cuando nos enfrentamos a la muerte, pero siempre nos incomoda, ¿no? No sé si de pronto usted ha tenido esta experiencia de cuando estamos en un velorio, ¿qué sucede, no? Nos sentimos incómodos para decir palabras, para expresarnos frente al otro porque la muerte es eso, ¿no? Un entorno que todavía es muy desconocido. Y entonces cuando hablamos del suicidio, por ejemplo, también nos resulta incómodo hablarlo. Y tenemos unos mitos, unos tabús que a veces también nos impiden ser mucho más efectivos en cuanto a estos abordajes. Por ejemplo, el pensar que una persona que dice que se va a morir no lo va a hacer, ¿no? Es un mito en el sentido de que si la persona está comenzando a mencionar o a hablarnos o a lanzarnos indirectas sobre su muerte, es que hay una intencionalidad, es decir, hay un pensamiento que la persona está teniendo, ¿no? Está viéndolo como una opción. Entonces, es importante poder acercarnos y poder hablar con la persona, ser honestos y abiertos en decir, ¿qué está pasando? ¿Hay alguna situación que te está generando esto? ¿Quieres hablar? O abrir este espacio de en el momento que lo necesites,
aquí estamos para poder tocar ese tema y no negarlo, no evitarlo, ¿no? Porque a veces lo que decimos es, no, es una tontería lo que estás pensando, ¿cómo se te ocurre pensar en eso, ¿no? Entonces estamos negando emocionalmente lo que siente la persona y por ende va a comenzar a cerrarse, ¿no? Entonces es importante que y sobre todo para los padres de familia, el poder tocar estos temas, que son muy difíciles, que son incómodos, ¿no? De por sí, porque no tenemos a veces mucha idea, pero que es importante poder comenzar a informarnos. Creo que ese sería el otro tip, el comenzar a buscar información, ¿no? El estar enterados de esto, el... el saber qué información les damos a los chicos. A veces hay algo que se cuestiona también a nivel de esto y es cómo los medios abordan los suicidios, ¿no? Desde una manera muy gráfica, desde una manera muy sensacionalista, que no permite que se aborden las verdaderas problemáticas del suicidio. ¿Qué está ocurriendo ahorita, por ejemplo? Que está aumentando el suicidio en los chicos, en los niños, en los adolescentes, ¿no? Por este desconocimiento, por este temor de los mismos padres a enfrentarse a este momento de hablarles, que es un tema en el que si no lo hablan en casa, se lo van a encontrar en otras partes, en el colegio, en las redes sociales, hablándolo con sus amigos. Entonces, qué bueno que este primer espacio sea en el hogar para que los chicos, los adolescentes, sientan esta confianza de que si en algún momento surge un pensamiento, surge una idea por alguna situación, puedan conversarlo con sus padres, ¿no? No sientan este temor. Qué importantísimo, mi querido Omar, todo lo que tú nos dices. Y mis queridos amigos, por favor, póngale como punto número 1 el tema de la salud mental. Le vamos a hacer un pequeño recordatorio de todos los servicios a los que usted puede acceder en esta fundación. Recuerde que ellos tienen el tema de psicología clínica, terapia de pareja, terapia familiar, psicología infantil, psicopedagogía, el tema nutricional, ya por medio de los convenios hay también existen los laboratorios y bueno, ya nos dijo también en los próximos días en la parte de la terapia física. Así es que mi querido Omar, por ahora no nos queda más que recordarles a todos nuestros amigos dónde están ubicados sus contactos y sus redes sociales. Claro, nos pueden encontrar como en nuestras redes sociales como @bienestar, Fundación para el Bienestar Familiar, perdón. Y nosotros estamos ubicados en el sector de Cotocollao, en las calles Piedras Negras y Emilio Bustamante, ¿no? Estamos por esa zona. Uh-huh. Estamos ya prácticamente finalizando el programa, Omar. Me gustaría que te despidas y les des un mensaje a nuestros queridos amigos. Y bueno, les agradezco infinitamente ese espacio y también todas las personas que formamos parte de la fundación porque consideramos que es muy importante hablar de la salud mental, ¿no? Incluso dentro de nuestra misión está esta idea de poder generar otros espacios en donde se pueda a través de talleres, a través de charlas, continuar hablando de las diferentes problemáticas y las diferentes temas que se desbordan desde la salud mental, ¿no? Y entonces les agradecemos mucho. ¿Y qué les puedo decir? Que comencemos a hablar de salud mental, que comencemos a darle la importancia, que si comenzamos a sentir situaciones que se van de nuestras manos, que no podemos manejar, entonces que es el momento de buscar un profesional, ¿no? Y está bien reconocer que a veces no podemos con todo, ¿no? Hay este positivismo, a veces decimos tóxico, de pensar de que hay que poder con todo, hay que hacerlo todo, hay que ser productivos, hay que ser buenos padres, hay que ser buenas madres y a veces todo eso nos sobrepasa y nos guardamos todo eso y nos genera mucho malestar. Entonces también es importante reconocer que hay momentos en los que no podemos y que necesitamos tal vez la ayuda de un profesional. Entonces para eso estamos nosotros, para poder brindarles este apoyo y esta ayuda. Bueno, de esta manera te queremos agradecer por tu tiempo, por aceptar nuestra invitación y a nuestros amigos, usted ya sabe lo que siempre le pedimos, dele like y comparta, permita que esta comunidad crezca. Este es un espacio, como usted ya sabe, Sociality, para todas las personas que
tienen fundaciones y tienen ese compromiso con la sociedad. Pero recuerde que nuestra radio es súper amplia. Si usted conoce emprendedores o usted es un emprendedor o sabe de alguien, pídele que se contacte con nosotros, que esté en la radio, sigamos multiplicando, no solo sumando. Necesitamos que esta comunidad se llene de muchísimos corazones solidarios y entre la ayuda de todos ustedes y que se pasen la voz, pues que tomen contacto con la radio para que los emprendedores también sean visibilizados y obviamente las fundaciones. Mi querido Mar, de esta manera ya cerramos el programa. Esperamos poderte tener nuevamente con algún segmento. Tú ya conoces nuestros contactos, la manera como acercarte a nosotros. Así es que esperemos que estos espacios sean permanentes y sigamos educando a nuestra comunidad. Yo soy Cecibel Vaca y les espero el próximo martes 20 horas. Pasen muy bien todo el resto de semana. Igualmente, cuídese mucho. Hasta luego.